Bueno, bienvenidos todos y en esta segunda conferencia del ciclo. Este ciclo que hemos hecho con motivo de esta exposición, reinstalación de nuestra colección de arte americano. Y bueno, yo para empezar me gustaría, creo que todo el mundo estará de acuerdo, en que la idea de América está estrechamente vinculada en nuestras mentes a la naturaleza. Por ese motivo, la exposición de arte americano en la colección Thyssen arranca con un gran tema dedicado a la pintura de paisaje. Y también por eso, en la charla de hoy, les voy a hablar a través de este cuadro, un paisaje de Cropsey, el único paisaje de Cropsey de la colección, que se llama El lago Greenwood, pintado en 1870. Les voy a hablar a través de él, como digo, de lo que fue el paisajismo estadounidense en las décadas centrales del siglo XX. Esto nos va a permitir ver cómo no solo Cropsey, sino otros muchos artistas se acercaron a esa naturaleza paradisíaca, exuberante, que les impresionó a todos los europeos que llegaron ahí por primera vez, pero también sobre las diferentes y sucesivas interpretaciones a que estas pinturas fueron sometidas. Por una deformación del pasado, generalmente se identifica paisaje y naturaleza, pero es necesario aclarar desde el principio que el paisaje no es sinónimo de naturaleza. El paisaje es una construcción cultural cargada de significados y susceptible a muchísimos enfoques según las aproximaciones que hagan los artistas, según los lugares y las épocas. Vimos en la conferencia de Alba que el paisaje en el siglo XVIII, como vimos en ese retrato de Peale, era una especie de escenario para las figuras. Asomaba en el fondo de los retratos de los colonos y de los primeros euroamericanos. Pero años después, ya en el siglo XIX, el paisaje se transforma en un tema en sí mismo. Y esto ocurrió en Europa también. El siglo XIX es el gran siglo del paisaje, pero en América esconde muchas claves diferentes e interesantes. Voy a empezar hablando un poquito del artista, Jasper Francis Cropsey, un artista bastante prototípico de lo que fueron los artistas americanos de paisaje durante el siglo XIX. Nació en 1823 en una zona rural de Staten Island, del estado de Nueva York, en el seno de una familia descendiente de inmigrantes hugonotes holandeses, y murió en 1900 en Hastings, a orillas del río Hudson, y bueno, su vida fueron 77 años, que como veremos le dio tiempo a hacer muchas cosas. Los antepasados de Cropsey, como digo, eran familias de inmigrantes holandeses que, como casi todos, eran comerciantes al servicio de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales y que se asentaron en lo que era Nueva Holanda. Nueva Holanda era la provincia colonial de los Países Bajos, en parte de Delaware, lo que ahora es algo del estado de Nueva Jersey, toda la zona de Long Island, Manhattan, Nueva York se llamaba Nueva Ámsterdam, y ahí estuvieron hasta 1667, en que hicieron una permuta con los británicos por las colonias británicas de Surinam.
Como los británicos, también los holandeses vivían en pequeñas comunidades, manteniendo sus costumbres y sin mezclarse, por supuesto, con los nativos. Frank, que era como le llamaban a Cropsey en su familia y sus amigos, se crió, por tanto, en un entorno rural, muy religioso, y fue educado en las costumbres europeas. Empezó formándose como arquitecto y, de hecho, fue arquitecto toda su vida. Como veremos, se construyó algunas casas y tuvo algunos clientes que le pidieron hacer sus casas, ¿no? Pero enseguida se dio cuenta que lo suyo era la pintura y empezó a pintar al aire libre, siguiendo un poco la estela del gran padre de la pintura americana de paisaje, que fue Thomas Cole. Thomas Cole fue un pintor esencial para muchos, pero desde luego para Cropsey. En 1843 primero se empezó a ir al río Hudson, que era por donde pintaba Cole, pero luego empezó a visitar los alrededores del lago Greenwood, que es lo que representa en nuestro cuadro, y allí conoció a Maria Cooley, que era hija de Isaac Cooley, que vivía en una granja al sur del lago, en el estado de New Jersey, en la parte sur del lago. El lago está dividido entre Nueva Jersey y Nueva York. Y bueno, pues María había vivido una existencia idílica en esta granja, que era de su padre, al lado del lago. Se pueden imaginar que bueno, pues la vida que llevaban era bastante agradable, muy dentro del entorno natural y esa naturaleza edénica que luego van a representar los artistas. Para Cropsey, Thomas Cole fue, el máximo maestro sobre todos sus principios. Él le consideraba la cabeza del arte, ¿no? Según sus palabras. Cole también no nació en América, había nacido en Inglaterra, en Gran Bretaña, y se había nacionalizado americano en 1834, y fue el primero que creó un modelo, que van a seguir muchos, de representación de la naturaleza virgen americana como depositaria de las verdades eternas, las verdades morales, muy influido por el romanticismo sublime europeo. En el caso de Cole, este romanticismo se atempera con ciertos modelos más clásicos de Claudio de Lorena. Como buen pintor romántico, ponía el énfasis en los sentimientos, en las emociones, y esto, bueno, lo tradujo en un paisaje siempre cargado de espiritualidad. Veremos más ejemplos, ¿no? Cole además proclamaba que había que salir al campo a pintar, había que pintar del natural. Y así fue como Cropsey empezó a subir hacia el Hudson, también a New Hampshire, y pintó una serie de bocetos que serían además como su maleta de imágenes que luego le iban a valer, como veremos, en muchas de sus creaciones. Todos ellos, también Cole, se llevaban todos estos bocetos a sus estudios de Manhattan y los transformaban en grandes lienzos. Muy joven, Cropsey ya empezó a tener un cierto éxito. La manera de tener éxito entonces era exponer en la National Academy of Design, que era pues la institución en donde se hacían exposiciones periódicas, donde el público las podía ver, los críticos las podían comentar, ¿no? Pero enseguida, ya se sintió preparado y, como casi todos los pintores, ya dije que Cropsey era muy prototípico, como casi todos los pintores de la escuela americana del primer paisajismo, fue a Europa, lo mismo que había hecho Cole, a aprender de lo que Emerson llamaba las musas europeas. América aportaba la exuberancia de la naturaleza, pero la tradición estaba en Europa.
Hace un primer viaje en 1847, ve Inglaterra, ve Roma, vuelve, empieza a tener una cierta fama y en 1856 se va, Frank y María se van a Londres, donde permanecen 7 años. Esta segunda estancia sería verdaderamente crucial para su carrera. Conoció a Ruskin, empezó a ver obras de Constable. Aquí tenemos ejemplos de Constable, de Turner. Turner, además, bueno, pues, aprendió esa manera de captar los efectos cambiantes de luz, el estado permanente de la naturaleza, ¿no? Esa manera de exagerar las fuerzas de la naturaleza que tiene Turner. A pesar de estar en Londres, Cropsey sigue pintando paisajes americanos. Y allí pinta una de las obras cumbres de su carrera, es este otoño en el río Hudson, que hoy está en la National Gallery de Washington, y que en realidad se trata de un paisaje medio inventado, un paisaje de la memoria. Lo hace como un puzzle de distintos bocetos que se había llevado en su equipaje, en donde hay escenas de las White Mountains, hay escenas de Kingston Point en el Hudson, y también vemos que ya, bueno, pues se ha fijado en Turner, se ha fijado en Constable, pero nunca olvidará a Cole. Como vemos, este lago impronunciable, Winnipesaukee, del Wadsworth Atheneum, Cole pintó muchos más, establece ya como un modelo que van a seguir muchos artistas, ¿no? Esta composición del agua, el fondo de montañas, los árboles a los lados, lo vemos reflejado en las composiciones de Cropsey, ¿no? Sobre todo en este gran cuadro del río Hudson. Tuvo mucho éxito este cuadro. Se presentó en la Exposición Internacional de Londres de 1862, una gran exposición a la que participaron todos los grandes artistas europeos del momento y muchos americanos, y ahí fue aclamado con el nombre del pintor del otoño americano, un apodo que le va a acompañar toda la vida. Estando en Londres empieza la guerra en América y Frank, le voy a llamar Frank de vez en cuando, comenzó a sentirse incómodo. Los ingleses, los británicos defendían a los estados del sur y él era un patriota del norte, era un gran admirador de Abraham Lincoln y decidió volver. En 1863 vuelve a Estados Unidos, a Manhattan, todavía en plena guerra. De hecho, visita algunos escenarios donde se está produciendo la guerra y toma apuntes, pero lo que sobre todo hace es repetir y repetir y repetir escenas del otoño de Nueva Inglaterra. Como vemos, acuñó una fórmula que se repite más o menos, siempre hay árboles que marcan la composición, montañas al fondo, a veces un lago o un río, y esto le llevó a un éxito comercial y de crítica increíble. Esto le permitió hacer lo que muchos otros artistas hicieron, que es construirse una casa en medio de la naturaleza. Como saben, Cole se había retirado al pueblo de Catskills, a una casa relativamente modesta que hoy todavía se puede visitar. Frederick Church se construyó Olana, una enorme mansión a orillas del río Hudson en estilo neopersa. El escritor Thoreau se refugia en el lago Walden. Y Cropsey se autoconstruye, porque es un diseño suyo, Aladdin. Aladdin era una gran mansión a orillas del río Hudson, a orillas del lago Greenwood,
al estilo de las mansiones victorianas. Y bueno, quizás yo creo que María, que era de la zona, algo debió influir para elegir este lugar, ¿no? En fin, parecía que todo era maravilloso, pero como siempre ocurre, hacia comienzos de la década de finales de los 1870, 1880, la pintura de los primeros paisajistas americanos cae en desgracia. Aparecen las nuevas corrientes impresionistas, los coleccionistas ya no quieren comprarles cuadros, siguen exponiendo en la National Academy of Design, pero la escuela del río Hudson dejó de ser aceptada. Se pasaron de moda, claro, y entonces su economía se fue al garete. Tuvieron que vender, los Cropsey tuvieron que vender Aladdin y se compraron otra casa más modesta, tampoco demasiado, en Hastings, a la orilla del río Hudson, que hoy también alberga la Newington Cropsey Foundation, que está dedicada al estudio de la obra de Cropsey. Allí vivieron el resto de sus días y allí murió Cropsey a la edad de 77 años en 1900. Como he dicho, el lago Greenwood fue el lugar que los Cropsey eligieron para ir a vivir cerca de la naturaleza y dedicarse el pintor a captar los paisajes de la zona. Es un lago que está situado al noroeste de Manhattan, no lejos de Manhattan, entre, como he dicho, los estados de Nueva York y de Nueva Jersey, que antes de la llegada de los colonos europeos habían sido tierras habitadas por los indios Lenape y que lo denominaban Wawayanda, el lago Wawayanda. Luego repetiremos esto, acuérdese con el nombre. Vivían de la agricultura. En el siglo XVIII empezaron a llegar los colonos, los nativos fueron desplazados y más tarde, con la llegada del ferrocarril, esta zona ya se fue convirtiendo poco a poco en un lugar de ocio, sobre todo de los neoyorquinos. Se abrieron hoteles, cada vez había un poco mayor masificación, ¿no? Hoy, el lago Greenwood, a pesar de todas las invasiones que sufrió, sigue siendo un lugar bastante idílico, aunque bastante poblado. Toda la orilla tiene pequeñas casas, son casas a veces de fin de semana o de verano, también hay gente que vive. Me interesó porque el director Rob Reiner filmó allí una película que se llama The Magic of Belle Isle, protagonizada por Morgan Freeman, malísima, pero que se retrata, él es un escritor fracasado que va al lago y se retira y conoce una familia, bueno, en fin, pero el retrato que se hace del lago sigue siendo un lugar tranquilo, muy en sintonía con la naturaleza. La pintura del Museo Thyssen, el lago Greenwood, es una pintura que destacó especialmente en una exposición de la National Academy of Design en 1970, el mismo año que la había pintado. Un crítico del New York Times decía: no conocemos Greenwood Lake, pero si sus aguas son tan azules y sus montañas tan amarillas como las que pinta Mr. Cropsey, tiene que ser un lugar extraordinario. El cuadro tiene un formato, lo que se llama un formato panorámico, agrandado especialmente en horizontal, de una manera intencionada para que así los artistas paisajistas pudieran, en esa época, en el siglo XIX, pudieran dar un mayor protagonismo a la inmensidad de la naturaleza. George, sobre todo, Bierstadt también, hicieron estos formatos todavía más grandes que el nuestro, ¿no? Inmensos. Así, Cropsey logra dar un mayor protagonismo a la inmensidad de la naturaleza, como digo, pero sobre todo a la iluminación, a los juegos de luz del cielo
y sus reflejos en el horizonte, esa puesta de sol en donde irradia los rayos hacia arriba, ¿no? Al fondo también vemos los montes de Warwick y esa dorada puesta de sol que a veces se ha relacionado con la influencia de Turner. Conociendo la importancia de la religión para Cropsey, la luminosidad de los rayos de sol se ha interpretado como una muestra que él quería plasmar de la bendición de Dios sobre la tierra, esa tierra prometida para los nuevos terratenientes, ¿no? Por otra parte, también se ha vinculado los estudiosos de la pintura de Cropsey a una referencia religiosa sacada del libro de Isaías, donde los brillantes colores del otoño eran interpretados como una metáfora del paso del tiempo. Pero si comparamos esta puesta de sol con otra de Thomas Cole, su gran referente, vemos que el carácter metafórico de Cropsey era mucho más limitado que el de Cole. En esta cruz al atardecer, que también está en la exposición, está dominada por esta presencia de una gran cruz y en la lejanía esos rayos del ocaso que de un fulgor tal que les otorga un efecto simbólico y dramático que tiene una mayor, si cabe, vinculación con la relación divina presente en la creación. La pintura de Cropsey es mucho más naturalista. Él también es un pintor más joven, ya han llegado los nuevos conocimientos científicos, ya se conoce a Darwin, él había conocido a Ruskin en Inglaterra. Y por eso esta efectista vista del lago está combinada con una meticulosa representación de la geología y de los más pequeños detalles de la vegetación, que el pintor hace de una manera minuciosa, con la máxima fidelidad a la naturaleza. Con la explosión de color al principio del otoño, ese otoño de Nueva Inglaterra tan conocido y tan exitoso, es cuando esa vegetación de árboles adopta todo tipo de colores rojos, ocres, violetas, naranjas. Es el momento justo como en principios, mediados de octubre, cuando las hojas antes de caer se cambian de color, ¿no? Él en alguno de sus escritos explicaba que con sus cuadros del otoño quería transmitir una idea de inmensidad y de la magnitud del paisaje americano, la claridad y la belleza de su atmósfera y la riqueza y variedad del color de la vegetación durante lo que se llama Indian Summer. Pero también hay otro elemento que repite mucho en todos sus cuadros, que es esta montaña que vemos al fondo, que se llama Sugar Loaf, pan de azúcar, y unas colinitas pequeñas que se denominaban Adán y Eva. También a los elementos de la naturaleza les contagia esa religiosidad que hay en el ambiente, ¿no? Cropsey las veía desde su casa y las introduce en muchas pinturas. Como vemos en la imagen, hay otras versiones del lago, una que se llama precisamente Adán y Eva y otra del Greenwood Lake, donde aparece otra vez esta imagen del pan de azúcar, ¿no? A mí, me he atrevido a proponerles que podíamos comparar la obsesión que tiene Cropsey por el pan de azúcar por la obsesión que tuvo Cézanne al final de su vida con la montaña Sainte-Victoire. Los dos la convirtieron en un motivo de experimentación artística que repiten y repiten en múltiples y variadas composiciones. Pero como he dicho antes, Cropsey también tiene mucho interés por la vegetación. Hay estudios botánicos en donde
se fijan en qué cuadros utilizó en sus composiciones, robles americanos, pinos, arces. Muchas veces un árbol caído, como aquí, ¿no? Que eso también es un elemento que se ve mucho en las pinturas de Thomas Cole. Y si hacemos un pequeño detalle, es un detalle importante en este cuadro, que no sé si voy a saber, luego se lo enseño mejor, pero quiero aquí, en esta roca, hay dos personajitos, uno sentado y otro de pie. Ahora se los enseño mejor, ampliados, que están mirando el paisaje desde una especie de visera rocosa o de promontorio rocoso. Con estos dos personajitos mínimos en esa inmensidad de la naturaleza, nos permite hablar de otro elemento fundamental en esta pintura americana del siglo XIX, que es la escala. Hay una voluntad de destacar la escala monumental de la naturaleza, confrontándola con la pequeñez y la insignificancia del hombre. Te abruma, ¿no? También comprobamos que los personajes están situados mirando al oeste y así poder contemplar el ocaso. Y es ahí donde el pintor quiere que nos situemos. Así el espectador se siente sobrecogido y se adentra en la composición y se deja envolver por esta magnífica puesta de sol. Como vemos, no es nada irrelevante la elección del lugar en que cada artista se sitúa frente a la naturaleza. Alan Braddock, un historiador americano que Alba y yo admiramos mucho, y Clara y Marta también, nos lo hemos leído todo, introdujo no hace mucho el término directionality, direccionalidad, al estudiar el paisajismo americano. Con este concepto se refiere a la dirección en que el artista quiere que dirijamos nuestra mirada al contemplar el cuadro. Y esa dirección va a condicionar no solo la colocación del artista frente al motivo, sino que va a aportar muchos significados. Otros artistas como Cropsey hicieron lo mismo, ¿no? Puedo poner miles de ejemplos, pero les pongo este cuadro de la exposición, El otoño de Church, también pintado mirando al oeste hacia el gran momento sublime de la puesta de sol. Sin embargo, otros pintores que no estaban tan interesados en los amplios y exuberantes panoramas de Church o de Cropsey, prefieren plasmar imágenes más delicadas, más espirituales, más tranquilas, y como vemos en esta obra de Heath, que es uno de los representantes del denominado luminismo, realizaron una serie de composiciones muy sencillas, mucho más pequeñas, en donde el resplandor es mucho menos estridente, no es excesivo, sino que es un momento de calma, es una sutileza tremenda, y para ello no tienen más remedio que dar la espalda al sol y captar ese reflejo del sol en las nubes, en las aguas, en las rocas. Otro ejemplo que también está en la exposición, Francis Silva nos pinta el río Hudson, no ya con esos exuberantes árboles y esa exuberante puesta de sol, sino unas aguas tranquilas, también dando la espalda a la puesta de sol para captar cómo cambian de color las montañas que están situadas enfrente. Esas tonalidades violáceas es lo que a él le interesa captar, ¿no? Como antes he mencionado, el paisajismo sublime, incluso el paisajismo luminista, se fue poco a poco desapareciendo, perdiendo protagonismo en favor de otros artistas que traían ideas nuevas, y a finales del siglo XIX, William Merritt Chase, un artista que contribuyó mucho a la llegada del impresionismo
a América, pintó bastantes paisajes alrededor de su vivienda, también se retiró a pintar al campo y creó una escuela de pintura en las colinas Shinnecock, donde lo vemos aquí, en Shinnecock, en Long Island. Y aquí la colocación del artista también guarda, nos acerca a determinadas claves sobre las intenciones del pintor. A Chase ya no le interesa ofrecernos esa visión amplia de paisaje, sino que se concentra en un pequeñísimo fragmento de la costa de Long Island. Al elegir este pequeño fragmento, la imagen inmediatamente se aplana. Perdemos esa profundidad que teníamos antes, ¿no? Y la materialidad de la pintura se acrecienta. Chase le da la espalda al océano para mirar a las dunas, a esas dunas que están con una cierta vegetación, que son la franja que separa el mar, el océano, de la tierra. Creo que, como se puede apreciar en la exposición, es una de las intenciones de la exposición, el primer paisajismo americano dejó una gran huella detrás de él, una larga herencia. Y vemos que hay toda una línea de artistas americanos a lo largo del siglo XX interesados por la naturaleza. En la primera sala tenemos a Georgia O'Keeffe, colgada con los paisajes sublimes de Cole o de Church. O'Keeffe, como se vio en la exposición que se organizó en este museo, es un artista que vivió y trabajó en permanente contacto con la tierra. Acusó también la huella simbólica de los románticos americanos, predecesores de ella, ¿no? Pero no le interesaban esos grandes panoramas, sino unas ampliaciones de pequeñísimos detalles, ¿no? De pequeños detalles de la naturaleza, pero conseguía transmitir ese mismo efecto trascendental, ¿no? Lo mismo le ocurre a Arthur Dove, un pintor también abstracto, muy cercano a O'Keeffe, que siempre estuvo interesado, pues, por ejemplo, en la climatología, la transformación de la naturaleza, las fuerzas internas de la Tierra. Y para mirar la Tierra de otra manera, ¿dónde se fue Dove? A un barco. Dove y su mujer, la pintora Helen Thorpe, vivieron varios años navegando por en lo que se llama el Long Island Sound, entre Long Island y la Tierra, mirando los cielos, estando atentos a la climatología, estudiando los cambios y que eso lo plasmaba en sus pinturas. Y Pollock y todos los expresionistas abstractos, la naturaleza fue un ideal intelectual y espiritual. I am nature, decía Pollock, yo soy la naturaleza. Este gran héroe de la pintura americana de principios de siglo se consideraba parte de esa naturaleza, se colocaba, como vemos y como sabemos todos, el lienzo lo colocaba en el suelo y dibujaba en el aire, derramando pintura sobre el lienzo. Y esa coreografía de cómo movía su cuerpo y su mano por encima del lienzo tiene algo de ancestral, de fuerza primigenia de la tierra. Y por otro lado, le acerca a algo que los otros paisajistas no habían tenido en cuenta, que es el arte de los nativos. El artista mismo lo explicó con sus palabras diciendo: me siento más cerca, más parte de la pintura, ya que de esta manera puedo caminar alrededor de ella, trabajar desde 4 lados y estar literalmente en la pintura, repitiendo los métodos de pintura de arena de los indios del oeste. Al colocarse un cuadro de Pollock en vertical, sobre el muro, no se exponen en el suelo, el espectador se siente rodeado de esas formas que repiten esos ritmos de la tierra que él quiere transmitir, ¿no? Y yo me digo, no podemos tener
la misma sensación contemplando un cuadro de Pollock que contemplando un gran cuadro otoñal de Cropsey, ese mismo envolvimiento. Otro artista genial, también no solamente estuvo vinculado a la tierra, sino que la tierra era parte de su arte. Los artistas de land art de los años 60 y 70. Esta emblemática Spiral Jetty de Robert Smithson es una intervención en el paisaje de 500 metros, hecho con 6.000 toneladas de basalto dispuestas encima, formando una espiral, encima del gran lago salado de Utah. El artista la construye en 1970 o la diseña en 1970, después de un largo proceso de documentación, de elección del lugar, de elección de las rocas y dando instrucciones para su descarga. Muchas veces se veía obligado a sobrevolar la zona para poder rectificar el aspecto que él quería lograr, ¿no? Esta forma de trabajar desde el aire le costaría la vida a Robert Smithson, que se murió en 1973, a los 35 años, en un accidente de avioneta, justo haciendo una de sus obras, no esta, pero otra. En una entrevista en 1972 contaba que los aviones habían cambiado de ruta, los aviones desde Río Salado a Seattle habían cambiado de ruta para poder sobrevolar su espiral y que los pasajeros pudieran disfrutar la obra. O sea, su máxima aspiración es que nosotros la viéramos desde el aire. Bueno, podíamos ver muchísimos más ejemplos, pero bueno, hasta aquí, como han visto, les he hablado de cómo se aproximaron los artistas al paisaje y qué posibles interpretaciones puede haber. Ahora quiero hablarles de esta obra y otras cuantas, pero desde el punto de vista del museo. A los conservadores de los museos nos interesan principalmente tres cosas, muchas más, pero principalmente tres cosas. Rastrear la procedencia de los cuadros, esto es la historia, su historia después de que salen del estudio del pintor, investigar las múltiples y sucesivas interpretaciones según el contexto y plantear un discurso expositivo para que esto facilite su disfrute y el enriquecimiento de los visitantes. Y quizás también provocar una cierta respuesta o reacción, ¿no? ¿Qué sabemos en el Museo del Cuadro de Cropsey? Pues sabemos que tras la muerte del pintor, Cropsey se lo quedó toda su vida. Tras la muerte del pintor, se quedó en Hastings, en manos de su viuda, Maria Cropsey, que lo vendería a un coleccionista y político de Nueva York, Frederick Seymour Gibbs, que lo tenemos ahí en imagen. Gibbs era un personaje notable, había combatido como voluntario en la Guerra Civil y posteriormente había sido elegido senador, incluso había sido candidato a ser alcalde de Nueva York por el Partido Republicano en 1884. En 1889 expuso su colección en Nueva York, esta es parte del catálogo, con todos los artistas importantes del momento, y nuestro cuadro aparecía con el número 101, con el título Otoño Lago Wawayanda. En este caso se estaba usando el nombre nativo del lago. Poco antes de morir, Gibbs se lo donó al Mid-Derse Academy, un colegio en Seneca Falls. Seneca Falls también es de Nueva York, es el donde había nacido él, y ahí se quedó bastante tiempo. En un momento dado no lo valoraron, hay textos que nos dicen que lo llevaron al sótano y incluso estaba un poco estropeado. Y en 1983, para poder hacer un nuevo edificio, el colegio decide vender este cuadro. Y se vende en Sotheby's, Nueva York,
y fue adquirido por el barón Thyssen a través de la Galería Hirst Alter Galleries, que les hicieron de intermediarios. Si ven en el número de inventario de nuestros cuadros, siempre hay una fecha y un número, 1983.39. Eso quiere decir que el Byron fue el cuadro número 39 comprado en el año 1983. O sea que muchos de esos 39 cuadros, y seguro muchos más, estarían comprados ese año, porque saben que el Barón llegó a tener una gran colección de pintura americana, mucho más de lo que tenemos expuesto arriba, ¿no? Fue esa voluntad de crear algo que le ha distinguido toda la vida. Es un coleccionista extraño, porque nadie coleccionaba entonces en Europa arte americano del XIX. El Barón, no es el momento de contarlo, pero hizo muchas exposiciones y difundió el arte americano por todo el mundo, el arte americano de su colección. Pero en 1992 el cuadro viene a España con el resto de la colección Thyssen y en 1993 fue adquirido con el resto de la colección por el Estado español. Se colgó en las salas del museo con una instalación cronológica que reflejaba pues un poco todo lo que hemos visto, ¿no? Cómo íbamos pasando desde una escuela del río Hudson, la pintura luminista, luego venía el impresionismo y en la planta baja, separado, los expresionistas abstractos. Y así permaneció hasta el año pasado. Desde luego, la presentación de los cuadros condiciona su recepción y en los nuevos tiempos se han, digamos, los museos apartado de esta imposición cronológica tradicional y se ha puesto bastante en cuestión. Se ha empezado a romper el canon que existía hasta entonces y muchos museos americanos y europeos han empezado a recontar sus colecciones teniendo en cuenta las complejidades del mundo actual. Este nuevo planteamiento no es igual en todos sitios, pero más o menos se rige por el convencimiento de que la diversidad social y racial, las reivindicaciones de género, las llamadas de atención sobre la mayor conciencia medioambiental, deben tener cabida y ser reflejados en las actividades y en las colecciones de los museos. En esta línea comenzamos también a estar nosotros. De momento, a través de las actividades educativas y de los contenidos de las exposiciones temporales. Hasta ahora, las exposiciones temporales han valido para contar otras historias y de otra forma, dado que nuestra colección era tan estática. Pero pienso que poco a poco el nuevo espíritu de los tiempos afectará también a la disposición de la colección permanente. Y un ejemplo de esta voluntad es la reinstalación de arte americano, que desde el principio fue abordarla con nuevas perspectivas. Tras muchas conversaciones con Guillermo Solana, se apostó por abandonar la cronología y centrar el discurso expositivo en tres temas, que son, ya lo hemos venido repitiendo sin parar, la naturaleza, las gentes y las cosas, teniendo en cuenta determinados aspectos históricos, políticos, científicos, medioambientales, raciales, de género, porque consideramos que de esta forma es mucho más real la visión de las complejidades del arte y de la cultura estadounidense que podemos ofrecer a nuestros visitantes. Por supuesto, esto no es un invento nuestro. Ya el MoMA o el Metropolitan o la Tate habían organizado sus colecciones a través de estos tres capítulos, que por otra parte son bastante convencionales, porque si lo piensan, se refieren al paisaje, al retrato y a la pintura de género y a la naturaleza muerta. La primera estructura o las ideas básicas de la exposición de arte americano se
se configuraron antes de la pandemia, pero el confinamiento nos permitió, y a mí especialmente, pensar despacio sobre cómo mostrar esta fascinante y peculiar Norteamérica. No sé ustedes, pero yo nunca en mi vida había visto tantas webs, tantos documentales, nunca había leído tanto. Fue una época de muchísimo enriquecimiento gracias al parón, a la ausencia de viajes, y bueno, esto también trajo nuevas ideas. Luego vino un elemento curioso, que es que empezó a ponerse en marcha el proyecto de Ballyrat, que pertenece a con motivo del centenario del barón Thyssen-Bornemisza, y que organizó la Fundación TVA 21, y que estaba centrado en nuestro museo, en la colección del barón y en la organización del museo, con una narrativa un poco en modo de parodia, mezclando realidad y ficción, pero que nos hizo repensar muchas cosas. Walid se entrevistó con todo el museo, nos contó un montón de cosas y su visión de determinados aspectos de la colección a mí me enriqueció muchísimo lo que queríamos contar. Luego llegó Alba Camporrosillo, y la participación de la Terra Foundation, que nos ha financiado este proyecto y que también tenían sus ideas, ¿no? También un comité científico de americanistas que se reunió con nosotras, y con todos estos elementos intentamos crear un proyecto que fuera fiel a la diversidad de Estados Unidos. Para un historiador tradicional, o no puede ser exactamente válido, ¿no? Pero digamos que es la clásica interpretación de un cuadro como este otoño de Nueva Inglaterra es una metáfora del éxito de la nueva nación, de que nada parecía interrumpir el progreso, ese progreso que está siempre tan vinculado a la idea, esa tierra de oportunidades y de progreso que está vinculado tanto a Estados Unidos. El sol brilla en el cielo, los rayos parecen bendecir al pueblo elegido. Y hasta hace muy poco, en todas estas interpretaciones, ni los nativos ni los afroamericanos hacían acto de presencia, ni siquiera para los pintores. Muchos de estos pintores nos dan una imagen en donde el nativo es inexistente, también lo era en sus vidas, ¿no? Pero la cultura y la sociedad dominante de Estados Unidos, blanca, anglosajona, protestante, WASP, ha ido dando paso, como saben, a una mayor presencia de la diversidad cultural y racial. Un ejemplo, por ejemplo, el año pasado, enero, Biden juró su cargo delante de un paisaje pintado por Robert Duncanson, un artista afroamericano del siglo XIX, de Cincinnati, que llegó a alcanzar bastante éxito gracias a varios patronos abolicionistas y que ahora está, por supuesto, siendo tremendamente reivindicado, pero que también fue un gesto de que los tiempos estaban cambiando y que los tiempos iban a cambiar aún más en su mandato. En el Metropolitan Museum de Nueva York también se ha transformado el modo de mostrar y interpretar las pinturas y el arte en el ala americana. Su nuevo director, Max Holein, comentaba: «Quiero dejar claro que no hay una única voz, sino muchas». E intenta evitar a toda costa en su museo el discurso único, que ya se ha venido abajo. En su web se ve una sección que se denomina Otras perspectivas y hay una serie de interpretaciones del paisaje americano hechas por nativos que miran a los territorios de sus antepasados y nos cuentan sus impresiones. Por ejemplo, delante de este Frederick Kensett Hudson River
Un mohicano de la nación Munsee, Bonnie Hartley, hablaba así: para mí las curvas del Mugeakanituk, que es como los nativos llamaban al río Hudson, Hudson se empezó a denominar con la llegada del explorador que subió río arriba, contratado por los holandeses, por cierto, para abrir las nuevas vías comerciales. Bueno, dice Hartley, para mí las curvas son una vista muy querida. Es una tierra fértil que dio vida a mis ancestros. Es un paisaje sagrado que sigue siendo un motivo significativo de orgullo para nuestra comunidad. Para nosotros, el Mugeakanituk significa las aguas nunca en calma. Es nuestro hogar. El propósito de arte americano en la colección Thyssen, como he dicho, es intentar ponernos un poco en línea con todas estas nuevas tendencias y hablar de las grandes contradicciones y la diversidad que existe en la sociedad y la cultura estadounidense. Si tenemos en cuenta que los pilares en los que se fundó el país fueron la expansión territorial, el desplazamiento y a veces exterminio de los nativos, la esclavitud o la inmigración, pues claramente esto es cada vez más tenido en cuenta. Como nosotros tenemos una colección que es la que es, los nativos están presentes a través de artistas europeos. Por ejemplo, le hemos dado mucha importancia a unas obras que no son tan grandes obras maestras del arte americano, del arte sobre América, pero que sí que son importantes desde el punto de vista iconográfico, que son los grabados de Karl Bodmer, un alemán que viajó por las tierras americanas con la expedición del príncipe Maximiliano, un alemán que se fue rutas hacia el oeste, y captó un montón de vistas de naciones y de las tierras que se iban encontrando, ¿no? En fin, que hemos intentado darle juego también a las comunidades afroamericanas, que eso alguno de los siguientes conferenciantes seguro que se va a ocupar, ¿no? Pero como esta charla se trata de aspectos relacionados con la naturaleza, para finalizar yo voy a referirme a un tema que a mí personalmente me interesa especialmente y que es una nueva corriente de interpretación del paisajismo americano como pionero de la conciencia medioambiental. La ecocrítica, que es una nueva especialidad que empezó siendo literaria, filosófica, política incluso, se ha ido poco a poco incorporando a la historia del arte y los historiadores de esta corriente no se conforman con un análisis del paisajismo como una construcción estético-cultural, que hemos hablado al principio, sino que la estudia bajo sus implicaciones medioambientales. Como hoy en día todo lo que quiera que ver entorno natural, cambio climático, calentamiento global, diversidad, son palabras frecuentes en el mundo actual, se han incorporado a la crítica de arte. En un mundo en el que cada vez se concede aún mayor relevancia a la relación del hombre y la huella de los humanos con el medio ambiente, en 2018, Alan Braddock, que ya les hablé antes, y un conservador de Princeton, Karl Kuserov, en el 2018 organizaron una exposición que también ha sido fundamental en la organización de nuestro proyecto. Se llama Nature's Nation, la nación de la naturaleza, y que revisaba 3 siglos de arte americano a través de un enfoque ecocrítico y medioambiental. Ellos consideraban que la ecología entonces no existía, en el siglo XIX no existía, pero sí que había ya una incipiente tensión entre civilización y preservación. Y todo eso ha preparado, o se les ve como pioneros, de la conciencia medioambiental moderna. Esta es la sala dedicada a los grabados de Bodmer que se me ha pasado.
Así, por ejemplo, podemos considerar que Cropsey estaba pintando este lago consciente de que era como la última imagen que se iba a poder ver de esta zona maravillosa de Nueva Inglaterra. Ya la civilización avanzaba a paso trepidante. Por supuesto, empezaron las grandes ciudades. Esto es una imagen que también está en la exposición de Nueva York desde Brooklyn, como Nueva York empezó siendo una aldea, se va convirtiendo en una gran ciudad. Y la naturaleza virgen de América se fue convirtiendo cada vez más en tierra de explotación y trajo consigo una destrucción ecológica que dio lugar a ciertos movimientos conservacionistas, que bueno, no vamos a citarlos hoy, ¿no? Pero también lo podemos ver en los motivos pictóricos de los artistas de entonces. El río Hudson fue, como dicen Koseroff y Braddock, una incubadora del activismo medioambiental para salvar el río de la industrialización y la deforestación. Thomas Cole, quizás uno de los mayores activistas en este sentido, estaba en contra de la política expansionista del presidente Jackson y se comportó como un adelantado advirtiendo de los peligros de este avance del progreso, no solo en sus pinturas, sino en sus escritos. Cole también escribió, por ejemplo, un ensayo sobre el paisaje americano. Podemos leer: «No puedo más que expresar mi pesar porque la belleza de estos paisajes está desapareciendo rápidamente. Los estragos del hacha aumentan cada día, desahuciando los escenarios más nobles y a menudo con un desenfreno y una barbarie apenas creíbles en una nación civilizada». Muy explícito. En este cuadro, que se llama El Meandro y que en la exposición Nature's Nation fue fundamental, es un cuadro que está en el Metropolitan, vemos la composición partida en dos, ¿no? Cómo hay una serie de tierras cultivadas alrededor del río, en donde ya no queda ni un solo árbol, es el río Connecticut, y al otro lado todavía restos de la exuberancia que se encontraron los primeros que llegaron al río, a esas zonas, ¿no? Esta denuncia de los primeros paisajistas todavía existe hoy en día y no cabe duda de que hay un enfrentamiento entre los movimientos de preservación del entorno natural y los partidarios del avance a toda costa. Pero al ponerlo en evidencia en nuestra exposición, creemos que podemos poner una pequeña contribución en la posibilidad de ir cambiando esta actitud. Y para acabar, no quiero dejar de invitarles que algún día no solo vengan aquí a escucharnos, sino que suban arriba y se planten delante del cuadro a mirarlo despacio, a disfrutar de sus cualidades estéticas con una mirada pausada. Yo soy muy partidaria de la mirada pausada. En pensar también en las múltiples capas interpretativas que puede tener un cuadro. Hoy hemos contado pues, una interpretación religiosa, una interpretación científica, lo que aporta este paisaje visto por un nativo, lo que puede considerarse una última imagen antes de que esta tierra fuera deforestada. Y, en fin, un artista muy vinculado a la tierra como Robert Smithson escribió: «Cerré mis ojos y el sol carmesí me quemaba los párpados. Los abrí y el gran lago salado estaba sangrando vetas de color carmesí». Unas palabras que desde luego podía haber escrito Cropsey al contemplar, subido en esa roca, la puesta de sol en el río Greenwood. Esta es la sala donde está colgado el cuadro y ahí lo dejo.